Hola chicos, Historia del Arte y de la Cultura, el 177. Hemos visto los principales personajes, las primeras figuras, por así decirlo, pero alrededor de ellos, unos precediéndoles, otros contemporáneos y otros siguiéndoles, lógicamente, pulularon cantidad de artistas, tanto en lo que es la arquitectura, sobre todo en la construcción religiosa, como en la pintura, pues por toda España, por toda España. La gente los veía pues como los modernos. El ser moderno siempre ha sido un aspecto positivo. No los llamaron renacentistas. Renacentista se llamó al arte y una vez, digamos, pasado por la crítica. A ellos la gente los llamaba los romanistas, o italianistas o italianizantes. Vamos a ver. Dice el clasicismo italianizante. O sea, era un clasicismo venido de Grecia y de Roma, de los clásicos, pero Italia era la que ponía, digamos, la figura, la cáscara, la propaganda, lo moderno. Italia, luces, brillantes, mucho atractivo. Todos los artistas querían ir a Italia, a coger, a aprender las últimas técnicas, lo moderno, y venir luego aquí y forrarse, por así decirlo, es decir, ser contratado. Lo hemos visto en los importantes, pues también en los otros. Dice el clasicismo italianizante en la escultura española, en la escultura, vamos a ver ahora. Está representado por los escultores que labran estatuas de gusto clásico, como Grecia y Roma, al estilo renacentista italiano, entre los que destacan los Leoni, padre e hijo, que ya hemos hablado de ellos sobre el terreno italiano. Pero aquí tuvieron mucho predicamento porque fueron elegidos por los monarcas, por los reyes. Dice, entre los cuales destacan los Leoni que eran lombardos, de la Lombardía italiana, protegidos por Carlos V y Felipe II, por padre e hijo. León Leoni, el padre, escultor y broncista de Arezzo, de aquella ciudad que estaba a distancia de todas por igual, tanto de Florencia como de Venecia como de Roma, pero muy influyente, Arezzo o Arezzo. Ejecutó por cargo de Carlos V una serie de retratos de la familia imperial. Oye, ven para acá que me vas a sacar fotografía de toda la familia. ¿De quién estamos hablando? De Leo Leoni. En bronce, bueno, retratos de escultura. Hablamos, no de pintura. Porque cuando decimos retratos parece que estamos refiriéndonos exclusivamente a la pintura y no. Se puede hacer un retrato en escultura. Ya sabemos que las esculturas muchas veces se pretende un tipo ideal, la Venus de tal cual, no sé qué. No, aquí no, retrato, es fulano y además se le reconoce, mírale si es él, retrato. Ya sabemos que este naturalismo lo trajeron o lo pusieron en su punto máximo los romanos, cosa que los griegos habían ido por los dioses y por los Venus y por los Adonis. No, y los romanos decían, no, yo quiero que me saques a mí. Bien, sigo. Dice los retratos de la familia en bronce y mármol, tanto en bronce como en mármol, que se conservan en el Museo del Prado. Y el notable grupo en bronce de Carlos V dominando al furor, dominando como al demonio, que también está en el Prado. Del padre, de Leo Leoni, pues había sido muy prolífico. He ido apuntando un poquito del Google, ampliando, tomando alguna nota sobre lo que dice el libro, algo más, que es una técnica buena para estudiar. Es decir, tú tienes un libro de texto donde te han puesto pues unos mínimos, aunque a algunos les pueda parecer unos máximos. Y entonces tú lo que puedes hacer con el móvil al lado, como hago yo, o con el ordenador al lado, pues vas ampliando un poquito y vas tomando algún apunte. Eso te viene muy bien para estudiar.
no porque vayas a meter más materia y dices, ahora encima de lo que tengo más, no, sino porque te lo graba más, te lo profundiza más, te lo memoriza. Y eso es lo bueno, porque claro, luego tienes que rendirlo, tienes que darlo. Dice, Leo Leoni había ido por todas las naciones de Europa, pero principalmente desarrolló su función en España al ser protegido de los dos grandes reyes, padre Carlos V y Felipe II. Pasó como ser el mejor medallista. El medallismo, es decir, el hacer una medalla de las que se colgaban en el pecho luego, de las que se regalaban, etcétera, en metales nobles, en oro, en plata, normalmente en oro sería. Pues fue un auténtico arte. Y este Leo Leoni, el padre, un gran medallista. Bien, pasamos a su hijo Pompeyo Leoni. El padre había sido Leo Leoni y el hijo Pompeyo Leoni. Pompeyo Leoni, que murió en el 610, ya en el siglo XVII, vino a España pues acompañando las obras de su padre. Su padre había hecho las obras, las traía aquí y vino acompañándolas. Y Felipe II le cayó bien Pompeyo y le encargó la ejecución de las estatuas de bronce para el retablo mayor del Escorial, que era la gran obra que se había propuesto Felipe II, que ya vemos. Entonces dijo, tú, Pompeyo, vas a hacer las estatuas que van a estar exactamente en el sitio de honor, delante del altar mayor. Las estatuas orantes, es decir, eran los nobles, el rey, la reina, la hija, etcétera, en actitud de orar. Son esas estatuas que vemos normalmente de rodillas, en un reclinatorio, y están en actitud orante delante del altar. O sea, no están colocadas en el altar, no, no, están delante, en actitud orante. Que son pues las de los principales, las de Carlos V, Felipe II y sus familiares, que acompañan a los respectivos sepulcros de estos monarcas colocados a ambos lados de la capilla mayor escurialense. Es decir, además de estar los túmulos, los féretros, el monumento funerario de ellos dos, luego están representados también en actitud orante, no solo ellos, sino también sus familiares. Y todo esto estamos hablando de Pompeyo Leoni, del hijo de su padre, de Leo Leoni. Retablo y sepulcro, tanto los retablos como los sepulcros, o sea, tanto los retablos delante del altar o de detrás del altar que se ponían entonces, y tanto estas estatuas, dice que dan a esta capilla una severa grandeza, una majestuosidad, una grandeza realmente imperial, digna de emperadores, en perfecta armonía con el espíritu de todo el edificio. Otro destacado de Pompeyo, ¿qué más podemos decir? Pues que se metió aquí, aparte de trayendo las obras de su padre, de Italia, le cayó muy bien la protección, o le cayó muy bien a Juana de Austria. Y pudo hacer los mausoleos de Carlos V y Felipe II, como hemos dicho. Otro destacado escultor, clasicista, romanista, es el toledano Bautista Vázquez, que de niño se trasladó a Ávila, aunque él era de Salamanca, y aquí lo pone como toledano, Bautista Vázquez. Bueno, aquí hay discrepancia entre este libro de mi maestra María Comás con lo que nos aporta el Google. Aquí dice que era Bautista Vázquez, era toledano, y aquí sin embargo era de Salamanca, aunque se trasladó de muy pequeñito a Ávila. Sus obras, no obstante, no estuvieron por allí, ni por Ávila, ni por Salamanca, ni por Toledo, sino que estuvo preferentemente en 3 provincias de Andalucía: en Sevilla,
mucho, sobre todo en la Cartuja, en Córdoba y en Cádiz. Lo llamaban el Viejo, a Bautista Vázquez, porque luego vino su hijo. Su hijo, autor de la Piedad, perdón, el Bautista Vázquez, había sido autor de la Piedad de la Catedral de Ávila. Bueno, había dicho que no. Sí, también había trabajado en Ávila. Pero sus obras, la mayoría de sus obras, ya hemos dicho, en Sevilla, Cartuja, en Córdoba y en Cádiz. Otro artista famoso por aquella época fue el platero Juan de Arfe. Arfe, A-R-F-E. Juan de Arfe. Autor en platería de las famosísimas custodias. Esas obras impresionantes de riqueza, pedrería, oro, para alabar o para mostrar la magnificencia de la Sagrada Eucaristía en las exposiciones y en las procesiones que aumentaron notablemente, vosotros lo sabéis, como consecuencia de la gran importancia que se le dio en el Concilio de Trento y que hicieron que en todos los templos grandes de la cristiandad y no tan grandes, medianos, se hiciese un añadido, que era el sagrario. No solo ya esa casita que hay hoy, esa hornacina pequeña que hay para meter la custodia con la hostia dentro y guardarla como señal de respeto, sino un auténtico edificio, una auténtica obra arquitectónica, algunas veces aprovechando el trascoro de las catedrales y grandes iglesias, y otras, como la Catedral de Granada, haciéndolo al lado, pero una auténtica iglesia, el sagrario. Bueno, pues esta orfebrería se benefició, fue muy productiva en este mismo aspecto, en la adoración que se daba en las custodias. Dice las custodias procesionales, que se sacaban de procesión, procesionales de Sevilla, Ávila y Valladolid. Luego también hubo una parte de artistas romanistas, de aquellos que cayeron un poquito en desprestigio porque decían que eran los copiadores, los copiones, los manieristas. Y en concreto, ya no solo de los fundamentales de Miguel Ángel, de Rafael, de etcétera, etcétera, que los copiaban y todos ellos en general recibían el nombre de manieristas, sino que si recibían o se centraban en uno solo, como es en el caso de Miguel Ángel, entonces ya se les llamaba no solo manieristas, se les llamaba miguelangelistas, como es el caso de Gaspar Becerra, que produjo, nacido en Baeza, y que produjo por toda Castilla, pero especialmente en la Catedral de Astorga. Y fue también muy polivalente, es decir, no solo hizo escultura, sino también pintura y arquitectura. Y por la parte del norte, tirando a Navarra, País Vasco, Juan de Anchieta. Juan de Anchieta, que en algunos libros aparece no como Anchie, sino Ancheta. Juan de Ancheta, en el País Vasco-Navarro. También en sus vecinos Burgos, Rioja, Aragón, preferentemente no tiene muchas obras, digamos, de autoría total, sino como colaborador. Juan de Ancheta, que había nacido en Azpeitia, guipuzcoano, de Guipúzcoa, en Azpeitia. Aunque al final lo más famoso quizás, o lo más recordado de Ancheta, sea el Cristo de Pamplona, una obra de escultura que realmente ha sobresalido mucho. Pasamos ahora a la pintura. Romanistas,
que trabajan al estilo de aquello llegado de Roma, los clásicos, los renacimientos, en España, en el siglo XVI, que también se llama pues el italianismo, por la misma razón. Dice, la pintura, igual que las demás artes, entró la influencia italiana, la moda. Claro, todo lo que era arte, pintura, escultura, arquitectura, todo de lo nuevo venido de Italia. Que se quite ya lo viejo, que se quiten los arcos de medio punto, que se quite el plateresco, que se quite todo aquello es viejo. Hoy queremos lo nuevo, la moda, lo venido de Italia. La pintura sustituye a la flamenca, que tantos buenos resultados había dado, nacido todo del tardo gótico, del gótico tardío, combinado con lo flamenco, que le había dado una gran vitalidad y naturalidad. La pintura, tanto como la escultura, pero que se ve muy bien, va pasando con la ley del péndulo, de lo manierista, es decir, del cultivo de la forma, de las curvas, de las estructuras de la cara, al naturalismo. Pasa igual que en literatura. Son dos constantes universales, iba a decir yo, en el arte. O se fijan en la forma o se fijan en el fondo. Y unas veces se dará más importancia a todo aquello que tenga que ver con lo externo, con la forma, con la figuración, y otras veces con el realismo, y todavía más que realismo, exacerbado, exagerado, porque claro, en todo hay notas y en todo hay grados, sería el naturalismo. Acuérdate de la literatura, igual. Dice que sustituye a la flamenca, que había sido la anterior, y que fue el clasicismo, el latinismo, fue introducido en Valencia, o sea, empezó por Valencia, por los discípulos de Leonardo, de Rafael, de Miguel Ángel, etc., o romanistas. La tendencia italiana tiene representantes en diversas regiones. En Valencia, por los padre e hijo Masip. Masip, te lo pongo así. Masip, porque esta C ellos la pronuncian como S. Masip y su hijo. Su padre Juan Vicente, nombre muy valenciano, y su hijo el famoso Juan de Juanes, conocido como Juan de Juanes, de Juanes, que en realidad se llamaba también Vicente Juan Macip. Vicente, o sea, su padre era Juan Vicente, su padre Vicente Juan, pero se le dio el seudónimo o el nombre más conocido de Juan de Juanes. Por supuesto, el apellido Macip, importante para recordar. Llamado al último, el Juan de Juanes, que fue el que más brillo tuvo, eclipsó pronto a su padre, le llamaron el Rafael español, entre cuyas obras están, quizás la más importante, la Sagrada Cena, que está en el Museo del Prado, y el Salvador, la pintura del Salvador, que está en la Catedral de Valencia. De Juan Vicente Macip, del padre, había nacido en Andilla, en Valencia, y se había fijado primero no en los últimos del clasicismo italiano, sino los primeros, en los del Quattrocento, en el Quattrocento italiano, del primer Renacimiento, al principio. Dejó ahí sus obras, especialmente en las catedrales como la de Segorbe, que está en Castellón, pero de cerquita de Valencia, cuya compartición, es decir, cuya colaboración con su hijo queda en situación dudosa de saber qué partes hicieron unos, que hizo el padre, el Juan Vicente, y qué otra parte hizo Juan de Juanes.
ya decimos que pronto Juan Vicente, el padre, fue eclipsado por su hijo Juan. Su hijo Juan, que había nacido en Fuente la Higuera, en Valencia, tuvo obras de su primera exposición como artista y como explosión en Bocairente, aunque allí trabajaron los dos, tanto el padre como el hijo. Y ya hemos dicho que como importantes están la Santa Cena del Prado y, muy famosa también, la Inmaculada de Juan de Juanes. En Andalucía contribuyen al triunfo del romanismo, además de algunos pintores extranjeros, pues Luis de Vargas, del que la doctora Comás no nos dice nada, pero aquí he tomado algún apunte. Dice: Luis de Vargas había nacido en Almendralejo, en Badajoz, y figura como obras importantes de él el retablo del nacimiento de la Catedral de Sevilla. El retablo del nacimiento de Cristo de Catedral de Sevilla. Fue un fresquista, es decir, trajo las técnicas de pintar al fresco sobre las paredes directamente de Italia. E introdujo esta técnica en Sevilla, que era una ciudad que estaba en total explosión artística y económica, como destinada a todo la relación comercial con América. Está también a su lado Roelas, Juan de Roelas, que era flamenco, era de los países del norte, flamenco, pero se instaló en Valladolid, en Sevilla y en Madrid, que fue donde hizo su obra. Su obra más famosa, el Martirio de San Andrés, con aquella cruz en aspa, en X, el martirio de Juan de Roelas. Adopta ya fórmulas naturalistas, despidiéndose del manierismo, que había sido, él ya empieza con la contra, el movimiento hacia el naturalismo, como superación del manierismo. Y en concreto va hacia el naturalismo tenebrista, es decir, un naturalismo donde los colores oscuros que rodean a la figura sobresalen mucho. Por eso se lo llamó el naturalismo tenebrista. Otro pintor famoso, Pablo de Céspedes. Muy interesante porque él era clérigo, o sea, no se hizo profesional pintor. Era un clérigo, pero enamorado de la pintura. Entonces estudió mucho, fue un auténtico erudito del arte, en concreto de la pintura. Escribió libros, tuvo su relevancia como literato, y estudió y desarrolló teorías interesantes sobre la teoría del arte. Fue un pintor, pero no de autoría, no que pretendiera ganarse la vida con las obras y que figurase, no, de hobby. Lo suyo era pintor de hobby, pintor de afición. Estamos hablando de Pablo de Céspedes, este cura cordobés. Otro, también en la parte sur, Herrera el Viejo, Francisco Herrera el Viejo, discípulo de Pacheco, que luego lo vamos a ver, el suegro de Diego Velázquez, que ya tocar Diego Velázquez, tocar las alturas. Pues este también, Francisco Herrera el Viejo, llamado discípulo de Pacheco, sevillano, muy precoz, tan precoz que ni siquiera esperó a que le dieran los títulos que se daban entonces en las profesiones y también en las pinturas, también en la pintura, lógicamente. O sea que hizo sus obras algo así como un poco piratescas,
Este no tiene el título, no, pero es que tiene unas obras geniales. Estamos hablando de Francisco Herrera, que no lo haría cuando yo era viejo y le dieron el título de viejo, seguramente porque destacaría también su hijo. Francisco, luego está Francisco Pacheco, el suegro de Velázquez. El suegro de Velázquez, que no solo tuvo la suerte, bueno, la suerte y el mérito de tener en sus filas y en su familia a uno de los grandes genios de la pintura de la humanidad, como es Diego Velázquez, y que ya estudiaremos más adelante. Este Francisco Pacheco fue no solo pintor, sino también tratadista. Le interesaba la teoría, le interesaban las formas, porque él era un maestro de pintura. Tiene cantidad de obra producida con comentarios, con técnicas, con biografías y con historia también de la pintura. Nacido en Sanlúcar de Barrameda, que su principal fama en la historia pues ha sido esa, la de ser el suegro y el mentor de Diego Velázquez. Y entre sus obras, lo que más destaca seguramente es El juicio final, que hoy está en el Museo de Goya, y donde consta un autorretrato suyo, de Francisco Pacheco. En Extremadura, moviéndonos un poquito hacia el noroeste, pues destaca Luis de Morales, al que la gente le llamó el Divino. El Divino también se había llamado a un famoso literato, Herrera, sevillano. Este no, este es Francisco Morales, ¿cómo se dice a los de Badajoz? Pacense, gentilicio de Badajoz, pacense, llamado el Divino, un artista independiente que en sus cuadros, o sea, un artista independiente, él no se encasilla entre los romanistas o entre estos o entre estos otros, no, él trabaja mucho como independiente y simboliza la tradición ascética española, la tradición de los santos, y sobre todo de las ascesis de los santos, aquellos sufridores que mediante el sacrificio llegaban a la unión con Dios, ¿no? Que eso es la ascesis, siendo una de sus obras más notables La Virgen y el Niño. La Virgen y el Niño del famoso Luis de Morales, la obra más famosa de Luis de Morales, que fue, aquí sí que le encasilla, fue manierista, es decir, pintaba exageradamente copiando estilo y formas de los grandes, de Miguel Ángel, Rafael, etc., de Badajoz. Dice, tuvo gran fama en vida. Esta gran fama en vida no siempre se corresponde a la fama que han tenido a continuación, que han tenido luego. Es curioso, Hay autores que en vida alcanzan una gran fama y luego con el paso del tiempo se van desinflando, y otros al revés, pero al revés hasta totalmente, autores que fueron desconocidos en vida, y una vez muertos, nos estamos acordando del pobre Becker, pues y salen una fama enorme. Bueno, pues el Luis de Morales fue de los primeros, de los que ya le pagaron en vida, y se extendieron todas sus obras, porque tuvo una gran producción por aquella fama, se extendieron todas sus obras por toda España, o sea, sí, desde Badajoz, pero por toda España. También, debido a las relaciones con Carlos V y Felipe II, con Venecia, donde ya sabemos que había salido allí Tintoretto, etcétera, con sus nuevas técnicas de color impactante de la mancha, más que de la forma, de la mancha, pintaban con manchas, con Tiziano, como representante Tiziano y otros maestros. Pues, como Carlos V y Felipe II tenían muchas relaciones con Venecia, pues vinieron también autores, pintores, llamados a la corte de España, buscando también pues representación. Entre ellos está Juan Fernando Navarrete, el mudo, que fue mudo el pobre, bueno, no el pobre, mudo, desde los 3 años. Fue pintor de cámara, es decir, pintor personal de Felipe II, sobre todo para el Escorial.
Incluso consta y puede presumir de haber sido alabado más tarde por Napoleón, cuando invadió el Escorial. Se quedó realmente sorprendido y preguntó: ¿de quién son esas obras? Pues mira, son de Navarrete el Mudo. Y seguramente que haría mociones y preparativos para llevárselas a Francia, aunque luego no lo consiguió. Era, dice, una pincelada suelta, la típica del Venecia, del Tintoretto y de Tiziano. He dicho Tintoretto, bórralo, que en este momento no estoy seguro. A mí me debe sonar por eso de las manchas de tinta, pero no. Perdón. Es tanto nombre el que se te acumula. Dice, de este de Navarrete, entre cuyas obras estaban el bautismo de Cristo, el cuadro del bautismo de Cristo, que está en el Prado, y en el Escorial, San Jerónimo y el entierro de San Lorenzo. San Lorenzo con razón. San Lorenzo ya sabemos que es el patrono del Escorial, y que todo el monasterio tenía la estructura o la forma de la parrilla de San Lorenzo, donde lo asaron vivo. Y esto con respecto a Navarrete el Mudo. Luego, hay pintores, pero que ya se destacan más que como cuadros grandes del bautismo, del nacimiento, de esto, del otro, como retratistas. En concreto, 3 retratistas, un grupo interesante del siglo XVI. El holandés primero, Antonio Moro. El holandés Antonio Moro de Dinamarca, de Nederland, que pintó pues en el 52 a Carlos V, en el 60 a Felipe II, y luego también fue pasando por las cortes europeas. En el 54 pintó a María Tudor, vamos, prácticamente pintor de élite de los monarcas europeos. Estamos hablando de Antonio Moro, de Holanda y de Dinamarca. Aquí lo pone como holandés. Ya sabemos que hoy Holanda lo llaman Nederland, porque Holanda solo era una parte de todos los territorios del Nederland, y que con este gentilicio hay que tener cuidado para no confundirlo. Y con Antonio Moro, pues 2 españoles, Sánchez Coello y el famoso Pantoja, Juan Pantoja. Los dos primeros, refiriéndonos a Antonio Moro y a Pantoja, habían sido pintores de cámara de Felipe II, de que nos han dejado notables retratos como de sus esposas y familiares. Y el último también, y nos estamos refiriendo a Sánchez Coello, pintor también de cámara de Felipe II y de su sucesor Felipe III. De Pantoja, además de decir que había sido pintor de cámara de Felipe, dice, llegó a ser el retratista cortesano, que era algo que él iba buscando mucho, el tener una constancia, el tener algo fijo, digamos, la nómina, entrar en nómina de la corte, y eso sí que lo consiguió Pantoja. Apunta ya al naturalismo, o sea, después de la corriente manierista, miguelangelista, rafaelista, etcétera, él vuelve a apuntar al naturalismo. Los techos de los palacios del Pardo, y otras obras que están hoy, si no expuestas, almacenadas, porque es tanta la producción que conserva el Prado, que muchas no las pueden tener expuestas y las tiene en cámaras especiales almacenadas. Pues bueno, las tienen también de Juan Pantoja. De Sánchez Coello, que también fue retratista de la corte de Felipe II y de su hijo luego también Felipe III, pues combina el manierismo con el romanismo naturalista que va surgiendo, los combina, y sus obras famosas pues todas
miembros de la nobleza, como hemos dicho, de Felipe II, Isabel, la infanta Isabel Clara Eugenia, la dama del abanico, como se llamó, y el San Sebastián, una pintura famosa de San Sebastián, un santo muy enchufado por los pintores por su dramatismo, asaeteado, y daba mucho para un cuadro, mucha fuerza. Y de Antonio Moro, aunque ya es el primero que te he dicho, pues ya te lo he dicho, que era de neerlandés, de Dinamarca, aunque aquí sí, no vamos a confundirlo con alguien, Antonio Moro, neerlandés, de Dinamarca, que en otro sitio lo hemos llamado holandés. Bueno, mira, te pido disculpas y te dejo que lo consultes tú y lo mires y me aclares luego, si es posible, en una nota sobre la procedencia de Antonio Moro. Sabemos que era extranjero, que había sido el pintor de los monarcas europeos, Carlos V, Felipe II, María Tudor, etcétera, etcétera. Bueno, y hasta aquí este empacho de nombres, pero la verdad es que merecieron la pena, hicieron una gran obra y todavía cuando vayamos por las obras y las visitemos que ellos hicieron, nos encontraremos con cientos de nombres al lado suyo de los que no me habrás oído a mí ni muchas veces a los libros. Yo me gusta recorrer sitios y entro en capillas, en iglesias espectaculares y me digo, a ver, esto tan bonito, y que conste que me parece más bonito desde que lo estoy estudiando. Antes me había fijado exclusivamente casi en el gótico y en el románico, y el clasicismo lo tenía ahí como apartado un poquito, igual que de momento tengo al barroco, hasta que tengamos que darlo y nos parezca extraordinario, porque además lo es. Lo que te decía, que me meto en algunas iglesias y digo, y los arquitectos y los pintores de estas cosas tan grandes y de tanto valor y de tanto tiempo que echarían aquí, digo, ¿no están sus nombres? Pues posiblemente estén sus nombres en historias que hay de virtuosos que han trabajado sobre todas estas obras, pero no aparecen en los libros de texto, y sin embargo se lo merecerían. Bueno, pues entonces ya los que nos han dado aquí, retengámoslos un poquito como famosos, como si fueran de fútbol, por decirte un ejemplo, aunque a ti a lo mejor el fútbol no te interesa, pero bueno, siempre se acordarán de los grandes futbolistas de las épocas, de los triunfos de los clubes y todo esto, que si Gento, Puskás, De Stéfano, en fin, estoy hablando ahora de las ligas europeas, bueno, de las ligas, imagínate, de España. Bueno, pues lo mismo, estos nombres que nos suenen un poquito más, que es de justicia. Hasta luego, chicos.